Bienvenidos a este nuevo video acerca de los laboratorios realizados en el trabajo de integración curricular, análisis del protocolo de gestión de red REDSCONF. La práctica número 3 trata acerca de la seguridad y de los métodos HTTP que tenemos en REDSCONF. Los objetivos son implementar ACLs para seguridad, analizar la herramienta CURL para el protocolo REDSCONF e identificar los diferentes métodos de REDSCONF. En esta práctica de laboratorio vamos a tener dos actividades. Uno, establecer una ACL para el REDSCONF y la segunda actividad, realizar peticiones HTTP con CURL. Para esto vamos a seguir nuestra hoja guía. Tenemos nuestra hoja guía de la práctica número 3 acerca de la seguridad y métodos HTTP. Tenemos los objetivos ya dados, un pequeño marco teórico acerca de qué es una ACL, una Access List, la herramienta CURL, que es una herramienta para operaciones de HTTP. Esto es muy importante acerca de las sesiones de REDSCONF. Vamos a leerlo. A diferencia de NetConf, REDSCONF no tiene una sesión en la que se realiza un intercambio de capacidades, es decir, no hay ningún mensaje hello. Para que un cliente REDSCONF determine qué módulos son compatibles con un servidor REDSCONF, ese servidor debe admitir la biblioteca IETF Yank Library. ¿Okay? No tenemos dentro del protocolo REDSCONF una sesión establecida que tendremos que iniciar o que tengamos que finalizar, ¿no? Sino solo son peticiones. Además, tenemos en este marco teórico los métodos HTTP, que son métodos del protocolo HTTP que ya deberíamos haber conocido o conocerlos. Los 5 principales para REDSCONF son el GET, que es para leer información, patch para sobreescribir o modificar los recursos, put para reemplazar o crear, pods, crear o actualizar un recurso y delete para eliminar este recurso. También tenemos el trabajo preparatorio, los equipos y materiales y el procedimiento. Vamos a realizar la actividad número 1, que es establecer una ACL para REDSCONF. Para esto vamos a realizar esta topología en nuestro GNS3. Vamos a abrir nuestro GNS3. Ok, nos vamos a basar en nuestra práctica anterior, en la práctica 1 y en la práctica 2, y de aquí sacaremos nuestra topología de red. Vamos a iniciarla. Como podemos observar, nosotros tenemos aquí 4 máquinas virtuales. ¿Okay? Estas máquinas virtuales están dentro del VMware, como podemos ver aquí el Ubuntu VMware y el Clone of Ubuntu VMware, y también están en el VirtualBox. ¿Ya? Tenemos un Ubuntu, un CentOS, un Ubuntu OneBox y un Ubuntu OneBox Clonar. ¿Okay? Esto va a ser un prerequisito que el estudiante tenga máquinas virtuales Ubuntu en cualquiera de estos virtualizadores. Entonces nos vamos al GNS3 y para instalar estos templates de las máquinas virtuales en el GNS3 nos vamos a Edit, Preference, vamos a instalar las máquinas virtuales del VirtualBox. Ya tenemos de nuestro administrador, vamos a poner un New, vamos a correrle en nuestro computador local y aquí tenemos, ¿no? Vamos a instalar el Ubuntu OneBox, Finish, y también el clon de esa máquina virtual. Ok, nos vamos al VMware, VMs, New, y vamos aquí a aplicarle el Ubuntu, el clone of Ubuntu VMware. Finish, ok. Vamos a realizar la topología. Listo, tenemos nuestra topología hecha. Ahora vamos a correrla. Vamos a esperar un momento. Ok, tenemos la topología realizada y los dispositivos se están ejecutando correctamente. Vamos a realizar las configuraciones necesarias. Primero nos vamos al router. Para el router ya tenemos este punto .txt que nos ayudará a estar
más fáciles en la configuración del router. Copiamos la primera parte y pegamos en el router. ¿Ok? Se han hecho las configuraciones que se hizo anteriormente en las otras prácticas. Y también, como vemos, aquí hicimos la configuración de la interfaz 1 y la IP es la 2.1 máscara 24. En la topología tenemos otra LAN que está en la Gigabit Ethernet 2 con la punto .1, que es la 3.1. Esa la vamos a configurar. Primero vamos a copiar esto. Y nos vamos al conf terminal. Copiamos. ¿Ok? Vamos a visualizar si las interfaces están con las IPs correctas. Show IP interface brief. Ok, como podemos ver, la Giga 1 está en la 2.1, está levantada, y la Giga 2 está en la 3.1 y está levantada. Las configuraciones del router han terminado. Vamos al administrador. En el administrador debe estar en la punto 10 la ETH0. Vamos al administrador, corremos del terminal, se lee más grandecito y le ponemos ifconfig para realizar el np0s3. Ok, ya tiene la IP. Como la hicimos en la práctica número 1, vamos a realizar un ping a las 192.168.2.1 y tenemos. Recordemos que este host también tiene acceso a la 3.1 porque es la interfaz de su servidor y también tiene conectividad. ¿Ok? Vamos a realizar las configuraciones necesarias en el segundo host de la LAN número 1, que es el Ubuntu One.Box 1. Okay. Ok, una vez estando en el host número 2, vamos acá, nos vamos a Wired Connected, Wired Settings. Y nos vamos aquí a la configuración, a la IP. Y aquí ya tenemos, ¿no? La 192.168.220, la máscara 24 y el gateway el 2.1. Vamos a, ya está aplicado. Entonces, nos vamos al terminal para revisar la conectividad entre los equipos. Ping a la interfaz que tenemos. Muy bien. Como está en una misma LAN y está conectado al mismo switch, también debería tener actividad y conectividad con el otro host, el punto 10. Y sí la tiene. De igual forma debe tener conectividad con la interfaz Gigabit Ethernet 2 del router. Y sí la tiene. Muy bien. La LAN 1 está conectada. Vamos a revisar el clone of Ubuntu VMware, que debe estar en la punto 10. Entonces vamos al VMware y ya la tenemos aquí. Ok, vamos a revisar la configuración que tiene. Podemos ver que el NC33 tiene la 3.20 y debería estar en la 3.10, así que la vamos a cambiar.
Where settings, en la Ethernet, la configuración IPv4 y vamos a ponerle la 10. Máscara 24, el gateway el 3.1. ¿Aplicar? Muy bien. Y está. Ok, vamos a bajar el servicio y a subirlo de nuevo. Listo. Listo, estamos en la 3.10. Vamos a verificar conectividad hacia la interfaz 2 del router. Muy bien. A la interfaz 1 del router. Muy bien. También tenemos conectividad hacia el host número 1 de la LAN 1 y al host número 2 de la LAN 1. Muy bien, vamos a verificar ahora el host número 2 de la LAN número 2, que es el Ubuntu OneBox clonar. Entonces nos vamos al Ubuntu y este es el clonar. Ignorar. Ok, una vez estando aquí, vamos a ver la configuración de la interfaz Ethernet. Wire connected, wired settings. Vamos a configuración IP. Y aquí vemos que tenemos la 2.20 y es la 3.20. El máscara 24 y el gateway sea el 3. Vamos a aplicar. Vamos a bajar la interfaz y luego subirla para que se apliquen los cambios. Nos vamos a la consola, al terminal y vamos a ver la configuración. Sí, tenemos la 320. Vamos a ver la conectividad hacia los diferentes puertos. Primero al gateway de este dispositivo, a la 3.1. Muy bien, nos vamos al otro host de la LAN 2. Ok, nos vamos a la primera interfaz del router. Nos vamos al primer host de la LAN 1 y por último al segundo host de la LAN 1. Como podemos observar, todo está interconectado. Ok, vamos a seguir con la guía. Ok, en el literal F tenemos habilitar el servicio REDSCONF, eso ya lo hicimos, y realizar la siguiente petición desde el terminal de los clientes, la IP del servidor. Ok, entonces vamos a hacer una petición REDSCONF desde los clientes hacia el servidor. Entonces vamos al administrador. Ok, curl -k para quitar el certificado SSL, https la 192.168.2.1. Esta sería nuestra IP del servidor. ¿Cuál es el servidor? Es el router. ¿Ok? Y como es una interfaz programática, el REDSCONF, nosotros podemos ocupar cualquier IP de cualquiera de las interfaces, en este caso del router. ¿Ok? Por eso nosotros ponemos ahorita 192.168.2.1 porque estamos acostumbrados a esto. ¿Ok? Vamos a poner REDSCONF. Y vamos a poner "-u" para autenticarnos. Tenemos una respuesta de REDSCONF. Eso quiere decir que hay conectividad entre el cliente y el servidor. Ahora bien, si nosotros ponemos otra IP del servidor, en este caso sería la 3.1, nos debería dar lo mismo porque es una interfaz programática. ¿Ok? Vamos a la 3.1. Y como podemos observar, tenemos también esta interfaz programática. Vamos al
segundo host de la LAN 1. Ok. Entonces, vamos a hacer un curl -k https. Igual, ¿no? Hagamos con el 192.168.3.1, que es la IP del servidor, redconf -u admin, que es nuestros usuarios del router. Tenemos nuestra conectividad, e igual si la hacemos con el 2.1. Ok, el protocolo REDSCONF también está desde el cliente de la LAN 2, el segundo cliente, hacia el servidor. Vamos al segundo host de la LAN 2. Vamos a realizar la petición. (192.168.2.1) REDSCONF. No found. Perdón, le puse mal. Aquí es el REDSCONF. Muy bien. Aquí tenemos el resultado de nuestra petición desde el host 2 de la LAN 2 a la IP del servidor, la 2.1. Ahora vamos a ver la 3.1. Nos da lo mismo. Ahora vamos al host 1 de la LAN 2 para realizar las peticiones. Ok. Vamos a realizar curl -k https 192.168.2.1 con redconf -u admin. Tenemos nuestra respuesta, e igual vamos a ver hacia la 3.1, que sería la segunda interfaz del router. Muy bien, tenemos conectividad, tenemos peticiones que van desde los clientes, de todos los clientes de la LAN 1 y 2 hacia el servidor, que nos dan correcto. Vamos a seguir con nuestra hoja guía. Ok, vamos a responder las preguntas. Dice, ¿cuál es la IP del servidor en la red 192.168.2.0 y en la 192.168.3.0? ¿Por qué son las mismas? Ok, como dijimos, ¿no? Tanto para la LAN 1 como para la LAN 2, la IP del servidor siempre va a ser las interfaces del router, ya que tenemos conectividad entre las dos LANs. También tenemos acceso a las interfaces de nuestro router. Por lo tanto la 2.1 o la 3.1 son las IPs del servidor en las dos LANs, como se demostró anteriormente. Vamos a ver, dice, la gente ha mostrado algún log que indica. Vamos a revisar nuestro router. Ok, como podemos observar, aquí tenemos algunos logs que nos dice que nosotros hemos entrado desde la 2.10 hacia el protocolo REDSCONF del servidor. Vamos a seguir. El literal H nos dice realizar una ACL, un access list llamado permit reds en el router que permita ingresar el servidor solo desde la red 192.168.2.0 máscara 24. O sea, vamos a realizar una ACL que permita a los clientes de la LAN 2 ingresar al protocolo REDSCONF del servidor, solo de esa LAN y no de la LAN 2. ¿Okay? Vamos a enable configure terminal. Vamos a crear el access list. Va a ser un estándar que va a llamarse permit rest. Ok, vamos a permitir que dentro de esa, vamos a permitir que solo la LAN 1 puede ingresar al protocolo REDSCONF. Vamos a la 192.168.2.0
y la wildcard la 0.0.0.255. Enter. ¿Ok? El siguiente paso es vincular la ACL que hemos creado al protocolo REDSCONF. Por lo que nos vamos a REDSCONF, IPv4, access list. Muy importante tener en cuenta los pasos. Y vamos a poner el nombre de del access list que hemos creado. Ok. Ok. Nos vamos a la LAN 1, que es la principal, y vamos a realizar la petición. Nosotros tenemos la petición tanto a la 3.1 o a la 3.2. Nos vamos ok, vamos a realizar la petición al REDSCONF. Muy bien, tenemos la petición tanto al 2.1 y al punto 2. Ok, la ACL permite que nosotros podamos hacer eso. Vamos a hacer ahora de los hosts de la LAN 2. Ok, aquí no debería permitirnos. Vamos a realizar la petición y tenemos un error. Acceso denegado. No nos permite. La ACL funciona. Ok, no nos permite. Nos vamos al otro. Nos vamos al host 2 de la LAN 2. Esta no debería permitirnos. Vamos a realizar la petición y no nos permite. Acceso denegado. Ok. Vamos a la 3.1 igual. Acceso denegado. La ACL funciona correctamente. Esto nos ayuda un montón para la seguridad de la red y de este protocolo de gestión. Vamos a seguir con nuestra hoja guía. La pregunta 4 dice, ¿cuál sería el procedimiento para permitir ingresar a REDSCONF solo desde el administrador dev as lab, solo desde el administrador principal? Ok, vamos a realizar la configuración. Nos vamos a conf terminal, vamos a IP, access list, estándar, vamos a crear una nueva ACL que se va a llamar permit admin. Permit admin. En esta terminal vamos a en esta ACL vamos a solo permitir que el host 210 tenga acceso a REDCONF. Permit host 192.168.2.10. Listo. Nos vamos a vincularle al protocolo REDSCONF. Nos vamos a REDSCONF, IPv4, access list, name, permit admin. Ok, enter. Vamos a guardar los cambios con W. Muy bien. Ahora se supone que no deberíamos tener acceso de ninguna host a excepción de este host de administración. Esto lo vamos a realizar al último. Vamos primero al segundo host. Al segundo host de la LAN 1, que no debería permitirnos. Y tenemos acceso denegado. Nos vamos a las otras LANs con sus hosts. Aquí también deberíamos tener un acceso denegado. Acceso denegado. Vamos al primer host de la segunda LAN y tenemos acceso denegado. Solo deberíamos tener acceso a REDSCONF desde el administrador. Ok, desde aquí. Vamos a realizar la prueba.
Y es correcto, nosotros tenemos acceso al protocolo RESTconf solo desde el administrador principal. Vamos a continuar con nuestra hoja guía. La pregunta 5 dice, describa las ventajas de este tipo de seguridad para el manejo del protocolo RESTconf. Ok, eso lo puede hacer el estudiante y ver las ventajas que tiene al realizar estos ACLs. Vamos a seguir con nuestra segunda actividad. Dice, realizar peticiones HTTP con la herramienta Curl. ¿Ok? Ahora solo vamos a trabajar desde el administrador. Vamos a obtener la siguiente información de la interfaz del agente. ¿Ok? Antes de esto vamos a revisar un pequeño detalle. Como pudimos observar en el anterior laboratorio, nosotros tenemos módulos. Ya estudiamos el módulo IETF Interface. ¿Ok? Y decíamos que en este módulo IETF Interface tenemos un contenedor, que es el contenedor interfaces. Recordemos que en este mismo módulo también teníamos otro contenedor que era el interface status. ¿Ok? Nos vamos a especializar solo en este contenedor interfaces. En este contenedor interfaces, nosotros tenemos un leaf, un nodo leaf, que es la interfase. Como vimos en el anterior laboratorio, estos son los nombres de las interfaces. En el caso de nuestro router sería la interfaz Gigabit Ethernet 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Si nosotros hacemos una URL de esto, nos va a dar la información, el name, el nombre, la descripción, el tipo, si está habilitado o no, y esta información. ¿Cómo pasamos del módulo YAML a tener una interfaz, una URL? Es sencillo. Vamos a realizar HTTPS, la dirección IP del servidor con su puerto. En este caso sería el 192.168.2.443, que es el puerto del HTTPS, /redsconf, porque estamos trabajando en este root, en esta raíz. Vamos a ingresar al almacén de datos, a la data, / y aquí continuamos. Vamos a realizar el módulo. Vamos a poner el nombre del módulo que nosotros deseamos tener información. En este caso sería IETF interfaces. Del contenedor que nosotros deseamos, interfaces. Si nosotros ponemos una CURL solo hasta aquí, vamos a obtener toda la información de todas las interfaces del router, de la IP del servidor. Pero si queremos solo de una interfaz, vamos a realizar lo siguiente. /interface, que es el nombre del leaf, igual al name, al nombre que tiene esa interfaz. Gigabit Ethernet 1 en nuestro caso. Y estas son las opciones que nosotros podemos tener. ¿Ok? Notas. Nosotros aquí ingresamos en el Data Store, en el almacén de datos. Tenemos Data, Config Data y Operate Data. En estas prácticas solo nos vamos a enfocar en el Data Store Data. Vamos a continuar con la implementación. Ok, tenemos nuestra topología y nos vamos al administrador. Vamos a apagar, que ya no lo vamos a necesitar, recordemos que solo tenemos permitido entrar al protocolo RESTconf desde el administrador por el ACL que acabamos de poner. Por lo que para evitar los recursos tanto físicos como virtuales, vamos a apagar nuestras máquinas virtuales. ¿Okay? Nos vamos al administrador. Ok. Y según la hoja guía, vamos a obtener la información de las interfaces de la gente. ¿Ok?
Entonces vamos a realizar lo siguiente. curl menos http menos k https 192.168.2.1 con el puerto 443 y aquí vamos a poner redsconf. Dijimos que vamos a utilizar el data store solo data. ¿Cuál es el nombre del módulo? Es IETF menos interfaces. ¿Cómo se llama el contenedor que nosotros queremos visualizar? Interfaces. De ese módulo, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Información de qué? ¿Cuál es el nodo leaf? Interfaces. El menú para autenticarnos. Y tenemos un error. Vamos a visualizar en nuestra hoja guía. Es redsconf data IETF interfaces. ¿Okay? Es el nombre del módulo, dos puntos, el contenedor que deseamos tener la información. Muy bien, vamos a usar esto y ya. Como podemos observar, nosotros por defecto, si ponemos curl y no ponemos ningún método más, nos va a dar el get, el módulo get de esta URL. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos ver nosotros aquí que tenemos nosotros en formato XML, como podemos observar, y también tenemos la información de todas las interfaces. Por ejemplo, aquí tenemos la información de la Gigabit Ethernet 1. Vemos que está habilitado, que tiene la IP21 con máscara 24. También tenemos la información de la Gigabit Ethernet 2, que está habilitado, que está en app, con la 3.1 como IP y máscara 24. Las otras dos están en true, pero no tienen ninguna IP, ¿no? Como se puede observar aquí, la 3 y la 4 no tienen nada más de información. Ok, la pregunta 6 dice, ¿cuál es el resultado y qué características muestra? Ya la hemos respondido a esta pregunta. Vamos a la 7, dice, ¿en qué formato muestra el resultado? Muestra en XML. Y dice, ¿cuál es la opción para cambiar a Jackson? Ok, para cambiar a Jackson, nosotros lo que debemos hacer es modificar el encabezado. Ok, el encabezado para que acepte, para nosotros aceptar respuestas en formato Jackson. Por lo que vamos a realizar lo siguiente. Vamos a poner en el curl -k para el menos certificado, HTTPS, que es la URL que ya lo hicimos anteriormente, -u para autenticarnos. Y la opción -h, indica que se va a cambiar un encabezado. En este caso se va a cambiar el encabezado a accept para que nos dé la aplicación de la data, de los datos, de la información YAML en Jackson. ¿Ok? Enter. Como podemos observar, aquí ya tenemos en formato Jackson, como vimos en la anterior práctica de laboratorio. ¿Ok? Aquí tenemos el módulo, que es el IETF Interface, el contenedor interfaces. Y tenemos la información de las interfaces. Tenemos la información de la Gigabit Ethernet 1, de la Gigabit Ethernet 2 y de la 3 y 4. ¿Ok? Vamos a continuar con nuestra hoja guía. Ok, nos dice, bajar la interfaz Gigabit Ethernet 2 con la petición patch. Recordemos que patch es para actualizar en formato Jackson. Vamos a realizar esta nueva petición. Vamos a copiar la primera parte del párrafo. Aquí
tengo mi punto txt. Ok, vamos a copiar y vamos a pegar. Vamos a verificar un poco esto. Dice, le vamos a utilizar la herramienta curl -i -k. Estos son para deshabilitar el certificado SSL. -x. Esta opción X nos va a permitir habilitar o tener en cuenta el método patch. Recordemos que anteriormente sin -x, solo con el curl teníamos el método get, pero ahora queremos específicamente el método patch, por lo que vamos a poner la opción -x patch. Continuamos con el HTTP, el URL de lo que necesitamos, en este caso de la Gigabit Ethernet 2, por lo que vamos a tener esta URL, https la IP del servidor, del puerto, redsconf, data y ETF interface. Aquí tenemos un error porque aquí va el módulo del modelo YANG. En este caso es IETF menos guión interface. Vamos a el contenedor interface y aquí vamos a especificar qué interfaz queremos. En este caso, según la hoja guía, es la interfaz 2. Interfaz igual a Gigabit Ethernet 2. ¿Ok? Aquí vamos a cambiar. Vamos a enviar datos. Vamos a enviar información en formato JSON, pero también la queremos recibir. Para enviar es content type y vamos a hacer en JSON. -h para aceptar los resultados también en JSON. Vamos a poner -u, que es para autenticarnos, admin, y -d. El -d nos implica que vamos a mandar un cuerpo, ¿ok? Y este cuerpo de información va a comenzar con signo de dólar, comilla, y va a comenzar aquí la información, ¿ok? Aquí tenemos un punto txt y vamos a mandar a esta interfaz, a la IETF interfaces, que va a estar enable, va a ser false, eso quiere decir que se va a bajar la interfaz. Okay, vamos a seguir las instrucciones de nuestra hoja guía. Y hemos acabado con el cuerpo. Ok, ya tenemos una respuesta. Tenemos una HTTP-11, que es la versión del HTTP. El 204 no content. Esto quiere decir que el resultado ha sido exitoso, pero que no muestra ninguna respuesta oficial, ¿ok? Pero que ha sido exitoso esta petición patch. Aquí nos da la información de que se ha hecho en el servidor OpenResty el viernes 5 de agosto del 2022 y es en TXT-HTML, ¿ok? Nos ha salido perfectamente. ¿Cómo podemos revisar esta información? Yéndonos al router y viendo si se ha bajado. Vamos al router. Según los logs, si se ha bajado, pero nos vamos a enable. Y aquí vamos a poner el comando show IP interface df. ¿Ok? Se puede ver que la interfaz se ha bajado. ¿Ok? Se ha bajado desde el protocolo redsconf con los módulos YANG y con la herramienta curl. ¿Ok? Nosotros también podemos ver el estatus de nuestras interfaces aquí, ¿no? Con este comando que ya vimos anteriormente. ¿Ok? Podemos observar
que la interfaz Gigabit Ethernet 1 todavía está en app administrativamente, pero nuestra Gigabit Ethernet 2 está en false. La pregunta 9 nos dice, ¿es eficaz la herramienta CURL para gestionar la red con REDSCOM? Eso dependerá de cada usuario, de cada administrador de red, incluso del estudiante. Pero como podemos observar en esta simple petición de bajar una interfaz con el protocolo REDSCOM, pero con la herramienta CURL, nos ha llevado un montón de tiempo, es mucha información, se necesita ser hábil en CURL, pero es muy complicado, ¿ok? Por lo que se tiene que ver otras herramientas. Tenemos aquí las preguntas del informe y las referencias que nosotros hemos utilizado. Como se ha visto en la práctica, la necesidad de utilizar ACLs es indispensable para mantener la seguridad de la red. Los privilegios de los usuarios, las contraseñas de estos, son igualmente importantes para mantener segura la red de ataques extremos que pueden poner en peligro la data que se transmite dentro de esta. El protocolo REDSCONF permite realizar acciones de gestión para las redes, sacar información, actualizar datos, entre otras cosas, por lo que la herramienta CURL nos permite realizar estos procesos mediante URLs, con opciones que en ocasiones dificulta explotar la habilidad que tiene REDSCONF. Por lo tanto, CURL se debe utilizar para familiarizarse con métodos HTTPS, pero no es eficaz para la gestión eficaz de redes mediante REDSCONF. Los métodos HTTP son indispensables para trabajar sobre REDSCONF, por lo que su conocimiento es importante para la gestión de redes mediante este protocolo. Muchas gracias.